Soy Manuel, un camionero de 45 años, acostumbrado a las largas horas y a las carreteras solitarias. Mi trabajo me ha llevado por todo el país, pero nunca imaginé que un viaje rutinario pudiera convertirse en una pesadilla. Todo comenzó una noche oscura y tormentosa. Tenía una carga que entregar en un pueblo remoto en la sierra, un encargo de última hora que acepté sin pensarlo 2 veces. El camino era estrecho y serpenteante, y la lluvia azotaba con fuerza el parabrisas, dificultando la visibilidad. A medida que avanzaba, la sensación de soledad se intensificaba. La radio dejó de funcionar y el silencio se volvió ensordecedor, solo interrumpido por el constante golpeteo de la lluvia y el ruido del motor. Me concentré en la carretera, mis manos firmemente sujetando el volante mientras las curvas cerradas y los barrancos profundos acechaban a ambos lados del camino. Después de un par de horas, me encontré en un tramo especialmente solitario. No había pasado ningún otro vehículo en mucho tiempo, ni señales de vida a lo largo del camino. Los árboles, altos y oscuros, se cerraban sobre la carretera como si formaran un túnel natural. La única luz provenía de los faros del camión, que proyectaban sombras inquietantes en la densa vegetación. Sentía cómo el cansancio empezaba a hacer mella en mí. Decidí detenerme un momento para estirar las piernas y despejar la mente. Aparqué el camión en un pequeño claro al lado de la carretera, apagué el motor y me bajé. El aire frío y húmedo de la noche me golpeó el rostro y me envolví más en mi chaqueta para protegerme del frío. Miré alrededor y la oscuridad parecía casi tangible. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido lejano de la lluvia sobre las hojas. De repente, un ruido inusual captó mi atención. Provenía del bosque cercano, un crujido de ramas y hojas, como si algo o alguien se estuviera moviendo entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que probablemente era algún animal, pero una sensación de inquietud me invadió. Decidí que era hora de continuar. Subí al camión y encendí el motor. Mientras las luces iluminaban el camino, tuve una extraña sensación de ser observado. Miré hacia el espejo retrovisor, pero solo vi la oscuridad detrás de mí. Respiré hondo y me puse en marcha nuevamente, tratando de sacudir la sensación de incomodidad. Con cada kilómetro que avanzaba, la tensión aumentaba. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. La carretera se hacía cada vez más sinuosa y estrecha, y los árboles parecían cerrarse más sobre el camino. Intenté concentrarme en llegar a mi destino, pero la sensación de ser seguido no me abandonaba. Entonces, en medio de la nada, las luces del camión parpadearon y el motor hizo un sonido extraño antes de apagarse completamente. Me quedé en la oscuridad total, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Intenté encender el motor de nuevo, pero no respondió. Miré a mi alrededor y la sensación de estar siendo observado se volvió casi palpable. Fue en ese momento cuando vi algo moverse en el borde del bosque, una figura que se deslizaba entre los árboles. Mi cuerpo se tensó y el miedo se apoderó de mí. Lo que parecía ser un viaje rutinario se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla, y en ese instante supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Llevaba horas conduciendo cuando de repente vi algo en medio de la carretera. Reduje la velocidad y encendí las luces largas. Una figura se perfilaba en la distancia. Al acercarme, distinguí a un hombre empapado, con ropas raídas, que alzó la mano pidiendo ayuda. No podía dejar a alguien en medio de la nada bajo aquella tormenta, así que frené y abrí la puerta del camión. ¿Necesitas un aventón?, le pregunté, intentando sonar tranquilo a pesar de la inquietud que me invadía. El hombre asintió en silencio y subió al vehículo. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Algo en su mirada me inquietó, pero traté de no darle importancia. Cerré la puerta y reanudé la marcha. El ambiente dentro de la cabina se volvió denso y pesado,
Intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. ¿De dónde vienes?, pregunté. El hombre tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. De un lugar lejano, dijo, sin dar más detalles. Su respuesta vaga no hizo más que aumentar mi nerviosismo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el ruido constante en el parabrisas era ensordecedor. Miré al hombre de reojo, notando que no dejaba de observar el camino con una expresión vacía. Intenté entablar una conversación más amigable. ¿Hacia dónde te diriges?, pregunté. A ningún lugar en particular, respondió, con el mismo tono apagado. El silencio volvió a dominar el espacio. Sentía que cada kilómetro recorrido nos adentraba más en una especie de limbo oscuro y misterioso. El hombre apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran breves y enigmáticas. La sensación de malestar crecía dentro de mí. Después de un rato, la estática de la radio me hizo saltar en el asiento. La encendí, esperando encontrar alguna emisora que funcionara, pero solo conseguí ruido blanco y crujidos. Aumenté el volumen, esperando captar algo que rompiera el silencio opresivo. ¿Te importa si pongo algo de música?, pregunté, tratando de sonar casual. El hombre simplemente negó con la cabeza. De repente, una fuerte ráfaga de viento sacudió el camión y el motor hizo un ruido extraño antes de detenerse por completo. Me quedé en silencio, escuchando el golpeteo de la lluvia y el sonido del viento que hacía crujir las ramas de los árboles. Intenté encender el motor nuevamente, pero no hubo respuesta. Miré al hombre, esperando algún tipo de reacción, pero su expresión seguía siendo inmutable. Voy a revisar el motor, dije, más para llenar el silencio que porque esperara alguna respuesta de él. Abrí la puerta y salí, sintiendo el frío calar hasta los huesos. La oscuridad era casi total, y el sonido de la lluvia parecía más fuerte afuera. Abrí el capó del camión y traté de encontrar el problema, pero no pude ver nada fuera de lo normal. La sensación de ser observado no me abandonaba, y empecé a pensar que quizá había cometido un grave error al recoger a aquel extraño. Volví a la cabina, empapado y temblando. No puedo arreglarlo aquí, dije. Tendremos que esperar a que pase alguien. El hombre se limitó a asentir y volvió a sumirse en su silencio inquietante. Decidí que lo mejor era intentar descansar un poco, esperando que la tormenta amainara. Recliné el asiento y cerré los ojos, aunque sabía que no sería fácil dormir con aquel extraño a mi lado. De repente, sentí un leve roce en mi brazo. Abrí los ojos de golpe y vi al hombre mirándome fijamente. No estamos solos, murmuró. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ellos nos están observando, respondió, señalando hacia la oscuridad del bosque. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, tratando de ver algo entre las sombras, pero no había nada. ¿Quiénes son ellos?, insistí. El hombre no respondió. Simplemente volvió a mirar hacia el frente, como si estuviera esperando algo. El miedo se volvió insoportable. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad parecía cobrar vida. Sentía que algo maligno nos acechaba, y la presencia del hombre, con su silencio inquietante, solo empeoraba la situación. Entonces, en medio de la penumbra, vi una figura moverse entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza. No estaba seguro de si lo que veía era real o producto de mi imaginación, pero una cosa era segura. Aquella noche no sería una más en la vida de un simple camionero. El hombre apenas hablaba. Se limitaba a observar el camino con una expresión vacía, como si estuviera esperando algo. Intenté entablar conversación para aliviar la tensión. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté, pero él no respondió. Su silencio era cada vez más perturbador y una sensación de malestar crecía en mi interior. Decidí concentrarme en la carretera y en la idea de llegar a mi destino lo más rápido posible. El reloj del tablero marcaba las 3 de la madrugada.
La tormenta no daba tregua y el ruido de la lluvia en el parabrisas se hacía ensordecedor. A pesar del cansancio, mis sentidos estaban alerta. Cada sombra y cada crujido se convertían en una amenaza potencial. La presencia del hombre a mi lado no ayudaba a calmar mis nervios. Finalmente, el hombre habló, su voz grave y baja, como si estuviera hablando desde lo más profundo de una caverna. «Gracias por recogerme», dijo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No hay de qué», respondí, tratando de sonar tranquilo. «Es peligroso estar afuera con esta tormenta». El hombre no dijo nada más. Volvió a sumirse en su silencio inquietante y la atmósfera en la cabina se volvió aún más opresiva. A medida que avanzábamos, la sensación de ser observado no me abandonaba. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Entonces, algo extraño sucedió. La radio, que hasta ese momento solo emitía estática, comenzó a sintonizar una melodía suave y antigua, una canción que no reconocía. El sonido era distorsionado y parecía provenir de otro tiempo. Miré al hombre, esperando alguna reacción, pero él seguía inmóvil, con la vista fija en el camino. Intenté cambiar la estación, pero el dial no respondía. La música continuaba, creando una atmósfera aún más surrealista. Sentí que estaba atrapado en una especie de dimensión paralela, un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas habituales. Miré de nuevo al hombre y noté algo que no había visto antes. Sus manos estaban manchadas de barro y sangre seca. «¿Estás herido?», pregunté, señalando sus manos. Él las miró por un momento, como si no las reconociera. «No es mi sangre», dijo finalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿De quién es entonces?», insistí, pero el hombre volvió a sumirse en su silencio. Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. «No es mi sangre». ¿Qué significaba eso? Las preguntas sin respuesta se acumulaban en mi mente y la sensación de peligro inminente se hacía más fuerte. Intenté pensar con claridad, pero el miedo nublaba mis pensamientos. De repente, un fuerte golpe sacudió el camión. Giré el volante para mantener el control, pero el vehículo patinó en el barro y se detuvo al borde de la carretera. Respiré hondo, tratando de calmarme. Miré al hombre, esperando alguna reacción, pero él seguía inmutable. «Voy a ver qué pasó», dije, abriendo la puerta del camión. La lluvia caía con fuerza y el viento azotaba con violencia. Bajé y caminé alrededor del camión, buscando la causa del golpe. Entonces lo vi. Una gran roca se había desprendido de la ladera y estaba bloqueando la carretera. Volví a la cabina y le expliqué la situación al hombre. «Tenemos que mover esa roca si queremos seguir adelante», dije. El hombre asintió lentamente y salió del camión. Juntos, bajo la lluvia torrencial, intentamos mover la roca. A pesar de nuestros esfuerzos, la roca era demasiado pesada. De repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien o algo, pero no había nada. El hombre también se detuvo y miró a su alrededor, como si hubiera sentido lo mismo. «No estamos solos», murmuró. El miedo se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, tratando de ver algo en la oscuridad. Entonces, en el borde del bosque, vi una figura moverse entre los árboles. Era alta y delgada, y sus movimientos eran lentos y fluidos. «¿Quién está ahí?», grité, pero no obtuve respuesta. La figura se acercaba lentamente y sentí que el pánico me paralizaba. El hombre a mi lado no parecía sorprendido, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. «Ellos vienen por nosotros», dijo con voz temblorosa. La figura se detuvo a unos metros de nosotros. Podía ver sus ojos brillando en la oscuridad, fijos en nosotros. «¿Qué quieren?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El hombre no respondió, pero su expresión lo decía todo. Estaba aterrorizado. La figura avanzó un paso más, y de repente todo se volvió oscuro. La lluvia, el viento, el sonido de la tormenta, todo desapareció.
Me sentí atrapado en una oscuridad total y el miedo se apoderó de mí. Sabía que lo que fuera que nos estaba acechando no era de este mundo y que nuestras vidas estaban en peligro. La última visión que tuve antes de perder el conocimiento fue la de los ojos brillantes acercándose y la sensación de que no saldríamos de esta noche con vida. Finalmente, el hombre habló. Su voz era grave y sus palabras me helaron la sangre. «Gracias por recogerme, Manuel», dijo. «No sé cómo llegaste a este punto, pero sé que no saldrás de aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté con la voz entrecortada. Él sonrió, una sonrisa fría y siniestra. «Porque llevo mucho tiempo observándote. Estoy aquí para llevarte al otro lado». El aire dentro de la cabina se volvió helado y la oscuridad se cerró a nuestro alrededor como una manta opresiva. Intenté encender el motor del camión de nuevo, pero no hubo respuesta. Las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo. Estábamos atrapados en una oscuridad total, sin más sonido que el latido frenético de mi corazón y la respiración tranquila del hombre a mi lado. Miré desesperadamente a mi alrededor, buscando una salida. Entonces lo vi. La figura alta y delgada que había visto antes se acercaba lentamente hacia nosotros. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y parecía deslizarse más que caminar. No había duda en mi mente de que estaba ante algo no humano, algo maligno. El hombre a mi lado, mi pasajero silencioso, se volvió hacia mí con una expresión de resignación en su rostro. «Es inútil, Manuel. Ellos han venido por ti y por mí. No hay escapatoria». Su voz sonaba como una sentencia definitiva. Desesperado, abrí la puerta del camión y salí corriendo hacia el bosque. Sentí el barro bajo mis pies y la lluvia golpeando mi rostro, pero no me detuve. Corrí sin mirar atrás, esperando dejar atrás aquella pesadilla. Pero la sensación de ser seguido era ineludible. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en mi mente. De repente, tropecé y caí al suelo. Me levanté rápidamente, pero mis piernas temblaban. Miré a mi alrededor y lo vi. La figura estaba allí, a solo unos pasos de distancia. Sus ojos brillaban con una intensidad malévola y sentí que mi voluntad se desmoronaba ante su mirada. «Manuel, no puedes escapar», dijo una voz dentro de mi cabeza. Era la voz del hombre del camión, pero sonaba distante y etérea. «Acepta tu destino y todo terminará». Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, hacia aquella figura. De repente, una luz brillante iluminó el lugar. Parpadeé, aturdido, y vi las luces de un coche en la distancia. Un grupo de personas corría hacia mí, y sentí una mano firme en mi hombro. «Tranquilo, ya estás a salvo», dijo una voz conocida. Me giré y vi al hombre del camión, pero su expresión era ahora de calma y amabilidad. Vamos a sacarte de aquí». Me ayudaron a levantarme y me llevaron hacia el coche. Miré hacia atrás y vi cómo la figura se desvanecía en la oscuridad, sus ojos perdiendo su brillo. Subí al coche y sentí una extraña mezcla de alivio y confusión. No entendía lo que había pasado, pero sabía que había escapado por poco. Al día siguiente me desperté en el hospital. Habían encontrado mi camión en un barranco. No había signos de otro pasajero. Pero en mi mente, la imagen de aquel hombre y su aterradora promesa permanecen grabadas para siempre. Los médicos dijeron que había sufrido un accidente debido a la tormenta y que había estado inconsciente durante horas. Nadie creyó mi historia sobre el hombre misterioso y la figura en el bosque. Fue solo un sueño causado por el shock, dijeron. Pero yo sabía que no era un sueño. Sabía que había algo más allá de la realidad que había experimentado. Desde ese día, evité las rutas solitarias y las tormentas nocturnas. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos brillantes y escuchaba la voz del hombre del camión. Ellos nos están observando. Vivía con la certeza de que un día regresarían por mí y que esta vez no tendría escapatoria. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror.
Si te gustó esta historia no te puedes perder Me secuestraron en la carretera, Fuga en la tormenta, La noche del ritual satánico, una terrorífica historia de nuestro canal.